Capítulo 5, versículo 27. Estoy esperando que todos los busquen en sus Biblias. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es el mejor. Cuando pensamos en el radicalismo, y en particular en el radicalismo religioso, pues la idea que nos viene a nosotros es de aquellos grupos radicales como Hezbollah o como el grupo de Hamas, etcétera, etcétera, los cuales por su radicalismo se convierten prácticamente en grupos de terroristas, ¿no?, de asesinos, etcétera, etcétera. Son los que participan siempre de aquellas yihad que terminan en el sacrificio de muchas vidas por actitudes que están basadas en principios o creencias religiosas. O sea que si hablamos de radicalismo, como titulamos el mensaje de hoy, estamos hablando de otra cosa completamente distinta a esa, no lo malinterpretemos. Estamos tratando solamente de analizar lo que tiene que ver con la ambigüedad que muchas veces vemos nosotros en aquellas personas que profesan ser cristianos, cuando lo que debería de haber en su vida es una actitud firme, decidida, completamente radical en cuanto a su fidelidad y el seguimiento a la fe que profesa. Hay una gran cantidad de personas que dicen ser cristianos, pero tienen una absoluta falta de compromiso con nuestro Señor Jesucristo, con la obra de Cristo, con el Evangelio de Cristo, con el reino de Cristo. Dicen ser cristianos, pero realmente son cristianos, ¿por qué? Porque hicieron una profesión de fe una vez. Pero aparentemente de eso se trata absolutamente todo. Son personas ambiguas en cuanto a su testimonio, en cuanto a su vida, en cuanto a sus posiciones, en cuanto a sus propias creencias, en cuanto a las cosas que enseñan, como, por así decirlo, convicciones personales, ¿no? Realmente el Nuevo Testamento nos enseña que en cada ocasión que una persona se convertía al Señor Jesucristo, tomaba una actitud radical. Recuérdense que los cambios eran radicales. Pablo, ustedes se recuerdan, de estar persiguiendo a los cristianos, ¿verdad?, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió de una manera radical en un defensor de la doctrina de Cristo, al punto tal que confundía a la gente. Decía: pero este no era aquel que nos perseguía y que nos llevaba presos y nos llevaba adelante. Y ahora, sin embargo, predica la fe que antes perseguía. Y nosotros vimos en el Antiguo Testamento una y otra vez el testimonio de personas que se convertían al Señor Jesucristo, y estas conversiones pues significaban cambios radicales en sus vidas. Es interesante que el libro de Hechos dice que en la iglesia de Éfeso los que habían creído venían dando cuenta de sus hechos, y en el versículo 18 del capítulo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y este versículo me vino a la mente porque yo recuerdo de hermanos que cuando nos convertimos hace ya 35 años, fueron a sus casas, revisaron todo lo que tenían y comenzaron a sacar afuera aquellas cosas que había en sus hogares, que eran de su vida anterior, de su creencia anterior, que sabían ahora por las Escrituras que no le agradaban a Dios.
¿Para hacer qué con ellas? Quemarlas, botarlas, no regalárselas a otras personas. Y el que tenía algún corazón de Jesús, como dicen, pegado en un cuadro, o aquel que tenía una estampita, o que tenía un escapulario, o que tenía inclusive cosas que eran, por así decirlo, prácticas mundanas que había en ellos. Recuerdo un hermano que inclusive tomó toda su música mundana y las quemó literalmente, tomó los long play y los quemó literalmente. Decía, eso es de mi vieja vida. Ya esa no es la música que yo quiero que mi vida tenga. Eran cambios reales, cambios radicales que se evidenciaban de inmediato como consecuencia de haber creído en el Señor Jesucristo, haber nacido de nuevo, haber sido transformado. Radicalismo total. Nosotros vemos aquí en este texto que el apóstol, que Mateo fue completamente radical. Es interesante, como dice el versículo 28, que el Señor Jesucristo le dijo, sígueme, y dice el versículo 28, y dejándolo todo, ¿qué dice el versículo 28? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. De ahí en adelante nuestro Señor Jesucristo sería el tema, el eje, la razón de ser de su existencia. Aquel hombre sencillamente iba a ser radicalmente distinto, opuesto a lo que era antes, en todos los sentidos de su vida. Iba a haber un cambio ciertamente radical. Hay una cantidad de motivos que en este texto podemos nosotros tomar como aplicaciones por los cuales debemos ser radicales si realmente somos cristianos. Debemos ser radicales. Y el primero de ellos lo vemos nosotros en el caso de Mateo, que dice el versículo 27, que después de estas cosas salió, vio a un publicano llamado Leví, sentado, ¿dónde dice? En el banco de los tributos públicos, cuando le dijo, sígueme, ¿verdad? Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y el banco de los tributos públicos no es el sitial de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. El lugar donde estaba Mateo representaba precisamente todo lo contrario del lugar donde debe sentarse y donde está sentado un creyente en términos espirituales. Es interesante que la Escritura dice en Efesios capítulo 2 que aunque nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados, dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Para los fines de Dios, el sitial de un cristiano es en el cielo. O sea, tenemos un lugar, un sillón, si queremos decirlo así, un sitial, una sede, un asiento en el reino de los cielos. ¿Qué hacemos nosotros metidos en un sitio de cobradores? O sea, ¿qué hacemos nosotros en este banco de tributos públicos? Y la ilustración es muy clara. Y la aplicación también lo es. Hay lugares donde un cristiano no puede estar sentado, donde no debe estar. ¿Qué dice el Salmo, aquel que conocemos muy bien? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ¿ni qué dice? Ni en silla de pecadores se ha sentado. O sea, hay lugares donde una persona no debe sentarse, donde no debe estar. Cuando se habla de sentarse, significa estar en ese lugar, ¿verdad? Y Mateo estaba en el banco de los tributos públicos. Él estaba ejerciendo una función de cobrador del Imperio Romano. Inclusive los publicanos no eran bien vistos por los propios judíos, aún siendo él judío. ¿Por qué? Por lo que hacía. O sea, reclamaba tributos. Los cobradores de tributos nunca son muy simpaticones, ¿verdad que no? De impuestos, ¿verdad que no? Dicen, no, claro que no. Pero no era por el hecho del tipo de trabajo que tenía, ¿verdad? O sea, es un trabajo como cualquier otro, si se hace con honradez, sino porque los cobradores de impuestos eran normalmente personas como aquel Zaqueo. Ustedes se recuerdan de Zaqueo, que tenían fama porque ciertamente extorsionaban como extorsionan muchos hoy día también para sacar ventaja personal. Sus riquezas eran el fruto de la posición que tenían porque utilizaban la posición, como muchos políticos hoy día, para su propio peculio, para su propio beneficio, en vez de para servir a los demás. Entonces, el tipo de vida y de práctica que él tenía no podía seguir en esas condiciones, no podía seguir en esa posición, no podía seguir ejerciendo la labor de cobrador de impuestos por lo que implicaba esto. Era parte de lo que él tenía necesariamente que dejar atrás. ¿Y cómo lo dejó? Chin a chin, poquito a poco, ¿verdad? Así fue que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Radicalmente. Dice, dejándolo ¿qué? Todo. Dice, se levantó y lo siguió. Hermano mío, hermana mía, hay lugares donde tú no tienes que estar y donde no debes estar. Donde no debes estar. Que puedes haber estado en tu vieja vida, pero si eres una persona de Cristo, tienes que ser radical y decir, ahí yo no más.
No más. Ahí yo no más. ¿Por qué? Porque ese no es mi lugar. Yo tengo un sitial con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. ¿Qué voy yo a aceptarme en esa porquería de silla sucia e inmundo? Aunque sea el banco de los tributos y donde haya mucha ganancia en términos materiales. La segunda cosa que veo en el texto es el hecho de que el Señor Jesucristo demanda que se haga lo que hizo Mateo, que se deje todo. O sea, todo. O sea, no lo da como una opción. El Señor mismo dijo, todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, la ganará. Si nosotros no somos capaces de dejarlo todo por el Señor Jesucristo, sencillamente no estamos aptos para el reino de los cielos. No estamos aptos para el reino de los cielos. Pero que yo estudié arquitectura para ser el arquitecto más famoso de la Mesopotamia. Perfecto, me parece muy bien. No hay nada malo en ser un arquitecto famoso de Mesopotamia o en ser un arquitecto sencillo de la República Dominicana. No hay nada malo. Pero si te convertiste al Señor Jesucristo, tu profesión tiene que ser puesta en las manos del Señor Jesucristo. Y si Él reclama que tú dejes tu profesión, tienes que dejarla. Y si Él reclama utilizar de tu profesión y de tus habilidades y de tus conocimientos para su gloria, es por eso que tú tienes que dejar precisamente tu oficio anterior. Pero es todo, es absolutamente todo. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que pueden convertirse en un lastre para el Señor Jesucristo. Si Mateo hubiera querido seguir al Señor Jesucristo con su vida, con sus prácticas, con su mismo trabajo, conservando la posición que tenía, no hubiera podido. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo? Hay cosas que se constituyen en un lastre, en un ancla, en algo que no nos deja seguir al Señor Jesucristo. La única manera como Él podía responder al llamado del Señor Jesucristo era soltando el banco de los tributos públicos. El dinero lo dejó ahí. Las facturas que daba tal vez lo dejó ahí. Dice todo, lo dejó todo. Y el banquito lo dejó, o el bancote lo dejó. Y si había una caja fuerte, la caja fuerte la dejó porque dice que dejó todo. Si Él hubiera dicho, ok, Señor, yo voy para allá, déjame coger mi banco, mi butaca, déjame coger mi factura, déjame coger mi caja fuerte y déjame coger todo, seguramente no hubiera podido, como dice el texto aquí, seguirle de inmediato. Pero Él sencillamente, dejándolo todo, le siguió. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Esto es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nada debe impedir que nosotros vayamos detrás del Señor Jesucristo. Y si alguna cosa lo impide, pues sencillamente tenemos que soltarla pura y simplemente y ponerla bajo el control y el dominio del Señor. La tercera enseñanza que vemos aquí, por la cual nosotros debemos tomar actitudes radicales, es porque el testificar y agasajar a nuestro Señor Jesucristo debe constituirse en nuestro motivo, el motivo de nuestras fiestas, el motivo de nuestras reuniones. ¿Qué hizo Mateo? El texto nos enseña aquí en el versículo 29 que Leví le hizo un banquete en su casa. Inmediatamente, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, sígueme, y se decidió a seguirlo, lo primero que hizo fue, déjame hacerle un banquete al Señor. Y Mateo seguramente estaba muy acostumbrado a dar este tipo de banquetes. Inclusive, ¿a quién invitó a su banquete? Invitó a los publicanos y a los pecadores que eran sus amigos, sus amigotes de toda la vida, ¿verdad? Y los llamó allá, y estaba Jesucristo con sus apóstoles ahí, y estaban también todos los publicanos y pecadores amigos de Mateo allá en la fiesta esa de este banquete. Y tú dirías, bueno, pero ahí hay algo raro. No hay nada raro. Realmente, si tú te entregas al Señor Jesucristo y te dispones a seguirle como un creyente verdadero, lo primero que tú vas a tratar de hacer es alcanzar a las personas más cercanas a ti para acercarlas a nuestro Señor Jesucristo. Y lo mejor que tú puedes hacer es comenzar a invitar a aquellas personas para que tengan un contacto directo con la verdad de Dios a través de la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza básicamente? La enseñanza fundamental es el hecho de que el motivo de esa fiesta, de ese banquete, ¿cuál era? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que le preparó banquete al Señor Jesucristo. El banquete ya no era por otro motivo, era por el Señor Jesucristo. Y es una bendición cuando nosotros comenzamos a testificar de nuestro Señor Jesucristo y a agasajarle a Él como el único y fundamental motivo de nuestras reuniones.
Es una bendición. Es una bendición cuando ya nosotros no nos reunimos porque queremos sencillamente bailar, o por una beventina, o porque queremos armar una comilona, o juntarnos porque queremos tener un placer o un deleite, o un can, como decimos aquí, o sencillamente para jugar un dominó, o para ver un espectáculo. No, ya el motivo de la reunión no es que vamos a discutir la política o los eventos que están sucediendo en el mundo. No, el motivo de la reunión es agasajar a nuestro Señor, testificar de nuestro Señor, hacerle ver a otros que este es nuestro invitado especial en nuestra casa. Él es el centro en nuestra casa. Hermanos, tenemos que ser radicales a esto. La ambigüedad no cabe. Si realmente somos de Cristo, los primeros que deben enterarse de ellos, ¿quiénes son? Aquellas personas con que solemos nosotros practicar el pecado. Son las primeras personas que tenemos que decirle, no. Cristo ha llegado a mi vida. Él ahora es el centro en mi hogar. Él es el primero en mi casa y para mi familia. Ven a verle aquí, porque aquí lo festejamos a Él. Son aplicaciones que yo las veo como tan claras en el texto. Yo las veo tan claras y espero que ustedes también. Mateo tenía que pararse de ese banco, tenía que dejarlo todo, ¿verdad? Y tenía también que centralizar la persona de nuestro Señor Jesucristo en sus prácticas regulares delante de sus amigotes y amigotas. Aquellos con los que practicaba el pecado ahora tendrían un testimonio de que Cristo era quien regía, quien gobernaba y quien era motivo de festejo en la casa y en la vida de Mateo. Amén. Qué bueno que Wilson dice amén. Espero que ustedes también en sus corazones asientan con ello y digan amén, amén. Así es. Estamos nosotros viendo, ¿qué cosa? El radicalismo que hoy día es muy extraño en aquellos que profesan ser cristianos, cuando debería de ser el factor común, un cambio de vida. Lo que era antes, pero ahora es otra cosa. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a nosotros. ¿Por cuál vamos? Viene ahora el cuarto, ¿verdad? El cuarto punto. ¿El cuarto o el tercero? Sí. Lo que pasa es que tengo un par de textos aquí que quería citarles en cuanto al punto anterior. Así que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, debe haber un cambio evidente en nuestras vidas. El cuarto punto tiene que ver con el hecho de que el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza y en consecuencia nos hace parte de una especie, no voy a decir rara, pero sí distinta. Voy y repito, si de verdad tú has nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza. Y si tienes una nueva naturaleza, no eres igual al común de los seres humanos. Eres distinto, perteneces a una especie distinta. Los escribas y los fariseos, dice el versículo 30, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Publicanos y pecadores, sí, ciertamente. Todos somos publicanos y pecadores, incluyendo los escribas y los fariseos que se creían que eran muy santos, ¿verdad? Pero ya en Cristo hay una nueva naturaleza. La Biblia enseña de una manera muy clara que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y en consecuencia, si nosotros somos una especie distinta, la sabiduría popular misma lo dice. ¿Qué dice? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y qué dice Amós? Amós dice, andarán juntos si no están de acuerdo, Amós 3:3. En consecuencia, lo natural, ¿verdad?, es que andemos con los que son de nuestra misma especie. Eso es lo natural y lo lógico. Aquí vemos nosotros que los fariseos lo decían, están entre publicanos y pecadores.
Dice la Biblia que tenemos que tener más cuidado de no reunirnos con aquellos que profesando ser hermanos viven en pecado. Porque tener contacto con los del mundo y sobre todo con el propósito de testificarles a ellos, en eso no hay nada malo, pero no se juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Esta mañana hay mucha distracción, mucho movimiento. Yo confío que el Señor permita que esto cale en cada uno de nosotros. Si alguno está distraído, haga un esfuerzo por concentrarse en lo que estamos enseñando, porque es importante. Estamos hablando de radicalismo. Estamos diciendo que Mateo tomó una postura radical y que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser radicales. Y aquí vemos que si ciertamente nosotros somos una nueva criatura en Cristo, no somos ya más del grupo de los publicanos y pecadores, y en consecuencia nosotros debemos tener mucho cuidado de con quién nos juntamos. Hay personas con las cuales un creyente tiene que dejar de confraternizar. Y es paradójico el hecho de que se lo estaban diciendo al Señor Jesucristo: ¿por qué tú y tus discípulos andan entre publicanos y pecadores? El Señor sabía lo que estaba haciendo ahí. El Señor no estaba en bemberria ni en chercha con ellos. Y la intención de Mateo es muy evidente, era honrar al Señor porque le celebró banquete al Señor y a sus discípulos. Pero ciertamente el nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza, nos hace parte de un nuevo grupo, si se quiere así, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la familia de nuestro Señor Jesucristo, y en consecuencia con quienes nosotros debemos de confraternizar es con otros creyentes. Esta iba a ser la última fiesta que Mateo iba a preparar, el último banquete que iba a preparar. Porque de ahí en adelante él iba a ir en pos del Señor Jesucristo predicando el Evangelio. Su vida iba a cambiar de una manera radical, pero ciertamente él tendría que dejar a ese grupo al cual los propios fariseos calificaban como publicanos y pecadores, porque él era una nueva persona, y en esto tenemos que ser radicales. Pero que es mi amiga de infancia. Muy bien, no hay problema con que sea tu amiga de infancia. Pero si tu comunión con ella es más fuerte que tu comunión con el pueblo de Dios, hay problemas. Ciertamente hay problemas. Si tus amigos más cercanos son incrédulos, hay algo que no cuadra mucho ahí. No hay nada de malo que tú conserves esa amistad. Pero conservar una amistad y confraternizar son dos cosas muy distintas. Son dos cosas muy distintas. Y hay personas de quienes debemos separarnos. Recuerdo cuando me convertí al Señor Jesucristo, mi esposo y yo fuimos a predicarle a todos nuestros conocidos. Nos aseguramos de que todo el mundo escuchara el Evangelio. Inclusive, paradójicamente, algunos hasta eran ya en ese momento padrinos y madrinas de nuestros hijos. Y algunos familiares, primos y primas. Y compañeros de trabajo y amigos, todos ellos. Y muchos de ellos permanecen siendo nuestros amigos. Pero desde hace 30 y tantos años prácticamente no nos juntamos. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos siguen en su derrotero, viviendo su vida conforme al patrón de este mundo, y nosotros nos juntamos con el pueblo de Dios. Fue una elección radical. Radical. ¿Por qué tenemos que ser radicales? Simplemente porque el viejo hombre, dice la Biblia, que estaba enfermo. Y es muy importante tratar de evitar una recaída. En el versículo 31, el Señor Jesucristo le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos estamos enfermos por causa del pecado. Y en cuanto a esto, Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué dice? Viciado, conforme a deseos engañosos.
despojaos del viejo hombre porque está viciado. Cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de quién, de quienes éramos antes de que el Señor nos llamara para que le siguiéramos, de quienes éramos antes de que hubiésemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual, antes de que fuésemos santificados por la palabra de Dios, antes de que fuésemos redimidos, rescatados del pecado y de la muerte. Y dice la Biblia que este hombre viejo, esta vieja naturaleza nuestra, está viciada, está enferma completamente. Y en consecuencia tenemos que tener mucho cuidado de no contaminarnos de nuevo, de no tener una recaída, de no volver a infectarnos por estar practicando aquellas cosas que practicábamos antes. Es interesante que en el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, el Señor dice, por cuanto tenemos nosotros las promesas que Dios da a los creyentes, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, limpiémonos. Y hermanos, también yo quiero decirles a ustedes, sin lugar a duda, que si nosotros continuamos con las mismas prioridades que teníamos antes, y si nosotros seguimos practicando las mismas cosas que practicábamos antes, o volvemos a practicar las cosas que practicábamos antes, lo que vamos a hacer pura y simplemente es irnos de cabeza y tropezar. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar de hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que nos arriesgan a irnos de cabeza y volver a repetir lo mismo que hacíamos antes de que el Señor nos llamara para seguirle. Entonces, pura y simplemente, el viejo hombre estaba enfermo y no queremos tener una recaída. El Señor Jesucristo dice, yo vine precisamente a buscar a los que estaban enfermos, ¿verdad? Pero no para dejarnos enfermos, ¿verdad que no? No para que recaigamos una vez y otra vez en la misma enfermedad, sino para sanarnos, para rescatarnos, para salvarnos. También, hermanos, vemos otra cosa aquí en el versículo 32. Porque Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ustedes saben lo que significa arrepentimiento? Arrepentimiento se traduce como cambio de mente. Un cambio de mente. Cambio de mente. Si estás durmiendo, despiértate porque es importante esto. Cambio de mente. Si nosotros continuamos con las mismísimas prioridades que teníamos antes, deberíamos de cuestionarnos o preguntarnos a nosotros mismos si realmente somos creyentes y hemos sido salvos. Si nuestra mente prioriza, le da más importancia a las mismas cosas que solíamos darle importancia antes de convertirnos, ¿cuál es el cambio? Deberíamos de cuestionarnos a ver si en verdad hemos sido salvos. Porque cuando una persona se arrepiente, lo que está es poniéndose de acuerdo con Dios en cuanto a lo que Dios piensa de lo que nosotros somos y hacemos, aprobando lo que Dios dice y considera bueno y rechazando lo que Dios, por el contrario, condena y rechaza. Y en consecuencia, si nos arrepentimos de verdad, debemos tener un enfoque, un punto de vista, un pensamiento distinto al que teníamos antes. ¿Están conmigo? Eso es lo que debe suceder de una manera natural. Eso es lo que debe suceder. Por eso hablamos de radicalismo. Si tus principios, tus valores, tus prioridades, tus deseos, tus anhelos son exactamente lo mismo, cuidado si todavía vas en el camino a la perdición. Hermanos, seguimos viendo. ¿Estamos por qué punto? El punto 6 viene ahora, ¿verdad? El 6, el 7, perdón, el 7. Voy a hacer un recuento un poquito para que vean cuáles son las cosas que hemos visto, porque yo mismo me he distraído. Estamos hablando de motivos para ser radicales. El primero es porque el banco de los tributos públicos no es el sitial de un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Hay, en otras palabras, lugares donde un hijo de Dios no tiene sitio o lugar, donde no debe estar, donde no debe sentarse. En segundo lugar, porque las cosas que somos, lo que somos y lo que hacemos, se pueden constituir en un lastre para nosotros poder seguir al Señor Jesucristo. Consecuentemente, en el caso de Mateo
El caso de Mateo es el caso de nosotros también. Tenemos que dejarlo todo y ponerlo todo en las manos del Señor Jesucristo para que Él decida qué es lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, porque el motivo de nuestro festejo, de nuestro agasajo, de nuestro gozo, de nuestra alegría, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el motivo de nuestras reuniones. Él es el centro de nuestras actividades. Ya no estamos como antes en bailes, bebentinas, en canes, en deleites, en fiestas, en juegos, en conversaciones y grupos y peñas de... No, estamos en otra cosa ahora. Por eso el creyente que tiene a Jesucristo centrado en su vida desea, anhela los cultos de la iglesia, los estudios bíblicos, las reuniones de oración, etcétera, etcétera, porque celebramos al Señor Jesucristo en cada una de esas ocasiones. En cuarto lugar, porque el nuevo nacimiento nos da una naturaleza nueva y en consecuencia nos hace parte de un grupo distinto, de una especie distinta. Hay personas con las cuales nosotros no debemos confraternizar. Amigos, sí, amistades, está bien. Pero intimidad con ellos, la intimidad nuestra debe ser con los santos, con el pueblo de Dios, con los que son recreados como nosotros en Cristo. En quinto lugar, por el hecho de que el viejo hombre está enfermo. Eso fue lo que vino a buscar el Señor Jesucristo, al viejo hombre enfermo, y no para dejarlo enfermo, sino para sanarlo una vez por todas. Y tenemos que evitar cualquier tipo de recaída o contaminación. Y hay actividades las cuales hay que dejar. Él tenía que dejar de ser cobrador, necesariamente. ¿Por qué? Porque pura y simplemente estas actividades lo que van a hacer es arriesgarnos a irnos de cabeza y volver a hacer aquello de lo cual el Señor nos sacó. Consecuentemente, tenemos que abandonarla. Sexto, porque si realmente nos arrepentimos, debe haber en nosotros una mente distinta. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Y si nosotros estamos continuando teniendo los mismos pensamientos, con las mismas prioridades, con los mismos principios, con los mismos valores, las mismas estimaciones que teníamos antes, entonces realmente, ¿qué arrepentimiento hubo? Seguramente hay que pedir perdón y convertirse de verdad. En séptimo lugar, porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros debe regir nuestro quehacer. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y nosotros vemos aquí que en el versículo 33, ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y el versículo 34, ¿qué le contestó el Señor? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Si Cristo está en nosotros y con nosotros, como la Biblia lo asevera y como es en realidad, que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, que Dios está presente en nuestra vida, está con nosotros, el esposo está con nosotros, consecuentemente, Él tiene que ser el eje y el centro de nuestras vidas. Él tiene que serlo. Y Él es quien tiene que dirigirnos, Él es quien tiene que señorear. Por eso le recibimos como nuestro Dios y como nuestro Señor. Él es quien tiene que gobernarnos y que decirnos que sí y que no. No podemos seguir de ninguna manera nosotros como si Él estuviera ausente, si está presente. El esposo está en nosotros, no solamente entre nosotros. Consecuentemente, Él es que tiene que ser el centro de nuestra devoción y de nuestra atención. En octavo lugar, hermanos, porque es imposible, completamente imposible, que puedan coexistir la nueva vida con las prácticas viejas. Atiendan bien lo que estoy diciendo. Dice el versículo 38, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido viejo y lo pone en un vestido nuevo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Es imposible, completamente imposible que tú puedas armonizar las creencias y prácticas religiosas anteriores con la nueva fe que tú profesas. Si tú vas a seguir al Señor Jesucristo, tienes que abandonar aquellas cosas. Tienes que abandonarlas de una manera radical. El Evangelio de Jesucristo no es un parcho que tú pones en tu vida y en tu religión. ¿Cuántas personas que conocemos nosotros que dicen ser cristianos
lo que han hecho es pegar el parcho, como si fuera un sticker. Y siguen con su misma práctica, su misma creencia religiosa de siempre, de antaño, pero ahora dicen, no, nosotros somos cristianos. Y a veces algunos de ellos inclusive llegan a asistir y congregarse en iglesias evangélicas. El evangelio no puede ser un parcho en un vestido viejo. El evangelio no puede ser de ninguna manera armonizado. La vida de fe no puede armonizar en absoluto. Las creencias del evangelio, de la palabra de Dios, no pueden armonizar en absoluto. No pueden de ninguna manera compaginarse con las cosas que nosotros hemos practicado y hemos creído antes de venir a nuestro Señor Jesucristo. Radicalmente tiene que abandonarla. Pero que yo soy de tal religión, y mis padres fueron de tal religión, y mis abuelos de tal religión, y mi tatarabuelo de tal religión, consecuentemente yo no puedo dejarlo. Qué manera tan absurda de razonar. Qué manera tan absurda de razonar. Ok, yo voy a aceptar lo que dice la Biblia, pero sin dejar mi vieja religión. Eso no es posible. No armoniza. Cuando me convertí al Señor Jesucristo y me di cuenta por las Sagradas Escrituras de la cantidad de cosas que eran contrarias, que yo practicaba en mi religión y que eran contrarias a lo que la Biblia decía, me vi en el dilema de que tenía que decidir o obedecía a la Biblia y obedecía a Jesucristo o seguía mi vieja religión. Pero no se puede poner de ninguna manera remiendo de paño nuevo un vestido viejo, porque este evangelio poderoso va a ser así y va a alar la tela y la va a destruir, y la rotura del vestido viejo va a ser aún mayor. No es posible armonizar una cosa con la otra. No puedes hacer del cristianismo un parcho en tu vida. Tiene que ser toda tu vida, todo tu vestido. Tienes que vestirte completo de nuestro Señor Jesucristo, revestirte de Él. Cristo no puede ser por ahí simplemente algo que tú anexes. Como también la Escritura enseña aquí en este texto que el Evangelio es un vino nuevo que no se puede de ninguna manera guardar en un odre viejo. Ustedes saben que los odres son una especie como de bota de cuero, o sea, vasijas en cuero. Cuando se van poniendo viejos se van tostando. Y cuando se van tostando, si tú le metes un vino nuevo, que la efervescencia de ese vino nuevo que hace, que explote, porque no tiene flexibilidad ya el odre. Y el Señor toma esa ilustración también en la parábola que lleva a cabo. Nadie echa, versículo 37, vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá, dice, romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo, ¿dónde se debe echar? En odres nuevos. Dice, y lo uno y lo otro se conservan. El Evangelio es vino nuevo. Acuérdense como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios, poder de Dios. No puede de ninguna manera encajonarse dentro de las prácticas religiosas antiguas o tradicionales. Dios necesita corazones nuevos. Y solamente así. No tiene cabida en corazones viejos. Dios tiene que dar a una persona un nuevo corazón donde pueda derramar todo su Santo Espíritu para que este corazón renovado, este nuevo corazón, como dice la Escritura, pueda ser recipiente del poder de su palabra, de su evangelio, de su espíritu, de su persona. Es un cambio radical. Finalmente, hermanos, y ya voy a terminar, dice el versículo 39 que ninguno, ¿están conmigo todavía? Ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que beba del añejo. Ninguno que beba del añejo, dice, quiere luego del... ¿Ustedes se han puesto a pensar qué significa esto? Porque dice, el añejo es mejor. ¿Por qué el cambio tiene que ser radical? No solamente porque tú no puedes coger el Evangelio y meterlo como un parcho en tu vida y en tu religión. No solamente porque el Señor demanda un corazón nuevo para que su Santo Espíritu more en él. Porque el viejo no resiste la presencia del Espíritu Santo. Sino además de eso, ¿ustedes saben por qué? Porque si uno se pone a estar probando con aquello que dejó atrás,
va a terminar apostatando. Vamos a ser tentados a preferir aquellos usos, costumbres, patrones de conductas, deleites pecaminosos que fueron parte de la vieja vida y que tenemos necesariamente que dejarlos atrás. Ninguno de nosotros ha llegado al cielo. Tenemos una carne traicionera. Si nos jugamos con eso, nuestra carne nos va a llevar a desear el pecado y el mal. Consecuentemente tenemos que decir no. No. No, pura y simplemente no. Nuestro cambio debe ser radical. Este cristianismo barato que se vende desde los púlpitos, donde no hay compromiso de parte del cristiano para con el Señor, mucho menos para con el pueblo de Dios, mucho menos para con el mensaje del Evangelio, mucho menos con la expansión del reino de los cielos. Eso es solamente una falacia, una mentira, un autoengaño. No se puede servir a dos señores, dice la Escritura. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor Jesucristo. O eres de Cristo y tienes que hacer como Mateo, dejarlo todo y simplemente pararte de ese lugar, no mirar hacia atrás y seguir adelante, o no eres apto para el reino de los cielos. No se puede. No es verdad. Es un engaño del diablo. Profesar fe en el Señor Jesucristo y seguir viviendo en el mundo. Recientemente tuve una triste experiencia de haber sido invitado por unos hermanos, y en su celebración, hermanos, el gran ausente fue nuestro Señor Jesucristo. El gran ausente fue la palabra del Señor Jesucristo. El gran ausente fue el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas en las cuales hay que ser radicales. Hay que ser radicales. Por Cristo, en Cristo y para Cristo. Radicalmente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo de Mateo. Gracias porque, siendo nosotros enfermos, pecadores, estado sentados en los tributos, en los asientos de tributo públicos, Señor, involucrados en el mundo, Señor. Sin embargo, Padre, tú un día nos llamaste. Y gracias, Señor, porque tu llamado fue irresistible, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir dejando atrás nuestra vieja vida, centrándote a ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo y festejándolo a Él, Señor. Que nuestras reuniones, nuestras mentes, nuestras prioridades, nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones, que nuestro arrepentimiento redunde, Señor, en un cambio de actitud, en un accionar para tu gloria, Señor. Este es nuestro deseo, Señor, de todo corazón. Y te ruego, Padre, que si alguno de mis hermanos no lo había visto de esta manera, que entienda que Él no es la excepción, que ella no es la excepción, que también Él tiene que ser radical por ti. Guárdanos, Señor, en esta congregación de ser tibios, Señor. Guárdanos, Señor, de enseñar un evangelio barato,
Ayúdanos, Señor, a demostrar siempre la verdad tuya y practicarla. Te ruego, Padre, que tú permitas que estas enseñanzas se queden en nuestros corazones y que, Señor, pues tú permitas que produzcan fruto para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.